Imaginemos algo que, a primera vista, parece completamente fuera del alcance de lo posible. Imaginemos a un niño que, después de ser declarado muerto, no una, sino 3 veces, de alguna manera regresa a la vida. Pero este niño no solo trae consigo el milagro de una segunda oportunidad, sino que, al abrir los ojos, también trae consigo un mensaje tan profundo y tan sorprendente que parece desafiar los límites de nuestra comprensión terrenal. Este es el caso de Diego Martínez, un niño cuyo viaje más allá de la vida no solo dejó huella en su familia, sino que ofreció un testimonio increíble sobre lo que podría existir después de la muerte. En su experiencia, Diego encontró algo que cambia la manera en la que vemos la vida, la muerte y la eternidad. Un mensaje que no solo fue para él, sino para todos los que alguna vez se han cuestionado sobre la existencia de una vida después de la muerte, o que han tenido dudas acerca de lo que nos espera al final de nuestro viaje en esta tierra. Este relato va más allá de un simple milagro. Es una revelación directa, como si el mismo cielo estuviera compartiendo su visión del futuro. A través de sus palabras, Diego trajo consigo la esperanza y la fe en algo mucho más grande que lo que conocemos. Lo que él experimentó después de su muerte clínica podría ser la respuesta a preguntas universales que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Realmente hay algo después de la muerte? ¿Qué nos espera cuando nuestro último aliento llega? Este es un testimonio que nos invita a reflexionar sobre la esencia misma de nuestra existencia, sobre ese misterio divino que se encuentra más allá de lo que podemos ver y entender. El mensaje de Diego no es solo una historia de supervivencia, es una invitación a todos nosotros a cuestionar lo que creíamos saber, a abrir nuestras mentes y corazones a la posibilidad de un reino más allá de esta vida. La vida de Diego Martínez, como la de muchas familias, seguía un curso apacible y lleno de rutinas sencillas pero llenas de amor. Un domingo típico de 1997 comenzó con la rutina familiar que siempre les daba paz y serenidad. La familia Martínez había asistido a la iglesia, como siempre lo hacían cada fin de semana. Después, disfrutaron de un almuerzo tranquilo y de una tarde en casa, rodeados de la calidez y el amor familiar. No había nada que presagiara lo que ocurriría, ni en sus mentes ni en su corazón. Diego, un niño de 8 años, estaba en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana. En su mente, pensamientos de niño pasaban con la naturalidad de un domingo cualquiera. No sabía que ese día, tan común al principio, se convertiría en uno de los más trascendentales de su vida y de la vida de toda su familia. El sol brillaba en lo alto del cielo, y los rayos de luz se filtraban a través de las ventanas del coche, iluminando el camino con un resplandor cálido, como si el propio universo los estuviera abrazando. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Todo lo que era familiar y reconfortante en ese momento se desvaneció por completo. Una ambulancia pasó a gran velocidad, y antes de que pudieran reaccionar, el coche familiar fue impactado violentamente por otro vehículo que venía de frente. El choque fue tan abrupto que parecía surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. El ruido ensordecedor de los metales retorciéndose, el sonido del vidrio rompiéndose y la violencia del impacto hicieron que todo pareciera estar ocurriendo en cámara lenta, como si Diego y su familia estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Cuando el coche finalmente se detuvo, el mundo quedó en un silencio inquietante. La tranquila calle que antes los había acompañado se encontraba ahora llena de caos y desesperación. Las sirenas de los servicios de emergencia sonaban a lo lejos, acercándose cada vez más rápido. Pero aún así parecía que el tiempo se había congelado por un momento. La situación era grave, y mientras los paramédicos trataban de sacar a los sobrevivientes, Diego, el niño que momentos antes jugaba felizmente, estaba luchando por su vida. Su pulso era débil, su respiración casi inexistente. Los esfuerzos de los médicos para salvarlo parecían inútiles. Diego fue declarado muerto varias veces, sin respuesta alguna. Nadie podía imaginar que un niño tan pequeño pudiera sobrevivir a tan terrible accidente. A pesar de que su madre, Julie, se aferraba a la esperanza de que su hijo pudiera regresar, el pronóstico era sombrío. La lucha por la vida de Diego parecía haber llegado a su fin, pero la historia de este niño estaba lejos de terminar. Diego fue trasladado al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo. A pesar de sus esfuerzos,
No hubo signos de vida en su cuerpo. La situación era crítica, y Julie, devastada por el dolor y la angustia, se encontraba al borde de la desesperación. Pero algo en su corazón le decía que aún había esperanza, aunque las probabilidades eran mínimas. Mientras el equipo médico trabajaba en la sala de urgencias, Diego fue declarado muerto por segunda vez. La situación empeoró aún más cuando su corazón dejó de latir una vez más. Por segunda vez, los médicos no encontraron signos de vida. El niño que había sido tan lleno de vida estaba, ahora, inerte en la mesa de operaciones. La ciencia no tenía explicación para lo que sucedía. Pero Julie, rodeada de desesperación, se aferraba a la creencia de que su hijo no había terminado su viaje, que, de alguna manera, su alma seguía luchando por regresar. Con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios, a gritos, que no se lo llevara. La esperanza de Julie era su último hilo de conexión con su hijo. La angustia de la madre, un dolor indescriptible, se intensificó cuando los médicos le informaron que no quedaban opciones. Su hijo había sido dado por muerto, y solo quedaba esperar lo inevitable. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. A pesar de que ya se había dado por perdido, Diego revivió una vez más, aunque débil y en un estado crítico. Los médicos no podían comprender cómo su cuerpo había vuelto a responder. Había sido declarado muerto 3 veces, y aún así, su pequeño corazón comenzó a latir otra vez. En ese momento, Julie no podía creer lo que veía. Había pasado por momentos de desesperación tan profunda que no podía imaginar que su hijo pudiera regresar a la vida. Pero Diego lo había hecho. Algo más allá de la ciencia, más allá de la lógica, estaba sucediendo. Julie no entendía cómo era posible, pero sabía que algo divino estaba detrás de todo esto. Después de haber sido declarado muerto 3 veces, la situación de Diego parecía cada vez más desesperada, pero algo inexplicable sucedió. Su espíritu se desprendió de su cuerpo físico y comenzó un viaje hacia otro reino, uno que trascendía toda lógica terrenal. Fue durante este tiempo, mientras su cuerpo permanecía inmóvil, que Diego vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Se encontró en un campo vasto y brillante, un lugar tan pacífico y lleno de luz que parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. El aire estaba impregnado con una energía tan pura que no podía compararse con nada de lo que conocía. Los colores eran vibrantes y llenos de matices que no podría haber imaginado en su vida cotidiana. La luz que lo rodeaba no era como la de cualquier fuente conocida, sino una luz cálida, envolvente, que irradiaba paz y amor. La sensación de serenidad era tan abrumadora que no podía recordar ni el miedo ni el dolor que había sufrido. Todo lo que Diego sentía era una paz indescriptible, una paz que no tenía comparación con nada que hubiese experimentado en su vida. A medida que se adentraba más en ese lugar, vio figuras de luz que lo rodeaban. No sabía quiénes eran, pero había algo familiar en ellos. Eran miembros de su familia, personas que él no había conocido en vida. Estos eran sus hermanos que nunca llegaron a nacer, ya que su madre había sufrido abortos espontáneos antes de que él viniera al mundo. Nunca le habían hablado de ellos, pero allí estaban, recibiéndolo con brazos abiertos, rodeándolo de amor y de una paz tan profunda que no podía comprenderla por completo. Diego sintió una conexión instantánea con estas figuras, un amor puro y sincero que no podía explicar. Aunque no los conocía, los reconoció como parte de su familia, como si hubiera compartido con ellos un vínculo más allá de esta vida. Y en ese momento, Diego comenzó a entender algo que nunca antes había comprendido. El amor que sentía por ellos trascendía cualquier barrera terrenal. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Mientras Diego se encontraba rodeado de amor y paz, vio una figura que se destacó por encima de todas las demás. Una figura llena de luz tan radiante que su presencia no solo llenaba el espacio a su alrededor, sino que parecía transformar la realidad misma. Era Jesús, a quien Diego reconoció al instante. No necesitaba palabras, ya que sus ojos se encontraron y, al mirarse, una paz tan profunda invadió a Diego que no pudo evitar arrodillarse ante él. Jesús no lo miró con juicio ni reproche, sino con un amor profundo y una compasión que lo llenaron de una comprensión que trascendió cualquier explicación humana. En ese encuentro, Jesús le habló a Diego, no con palabras comunes,
sino con una comunicación que resonó en lo más profundo de su alma. En su mente, Diego escuchó las palabras de Jesús claramente. No es tu momento. Tu misión aún no ha terminado. Tienes algo importante que cumplir. En ese instante, Diego entendió que no estaba allí por casualidad. Aunque estaba en un reino lleno de paz y luz, había algo más grande que lo llamaba de regreso. Jesús le explicó que el propósito de Diego aún no se había completado. A pesar de haber experimentado la paz y el amor incondicional de ese lugar, Diego debía regresar al mundo físico para compartir un mensaje importante. Tenía que volver para hablarle a las personas sobre la realidad del cielo, de cómo la vida no termina con la muerte, sino que continúa más allá de ella. Jesús le dijo que cada persona tiene un propósito divino y que él debía regresar a la vida para ser un testigo de esa verdad. La misión de Diego era clara: compartir lo que había experimentado y visto en ese reino más allá de la muerte, un lugar donde la paz, el amor y la luz reinaban. Aunque el deseo de quedarse en ese lugar lleno de amor y tranquilidad era grande, Diego sabía que su trabajo aquí en la tierra aún no había terminado. Jesús le dio la paz para aceptar que su regreso al sufrimiento y al dolor era necesario, porque su familia lo necesitaba, y había un propósito divino detrás de todo lo que había vivido. Con una sensación de paz indescriptible, pero también con una carga profunda, Diego aceptó su misión. Jesús, con una mirada amorosa, lo preparó para regresar, sabiendo que aunque el regreso al dolor y a la dificultad sería desafiante, la misión que tenía por delante era mucho más grande. Antes de regresar, Jesús le dio una última enseñanza. La vida es más que solo lo que ves. La muerte no es el final. Es simplemente una transición hacia algo mucho más hermoso. Tienes que compartir este mensaje con el mundo. Y con esas palabras, Diego fue guiado de regreso a su cuerpo, dejando atrás un reino lleno de luz, amor y paz para regresar al mundo que había dejado atrás, con una misión que lo acompañaría por el resto de su vida. Cuando Diego despertó, lo primero que notó fue el dolor. Había sido golpeado duramente, y su cuerpo estaba cubierto de heridas y moretones. El dolor era intenso, pero algo dentro de él le decía que este dolor no era nada comparado con lo que había experimentado en su espíritu. Con los ojos entrecerrados, observó el entorno que lo rodeaba. Las luces brillaban intensamente, pero de una forma fría y clínica. Estaba en el hospital, rodeado por el equipo médico que no podía creer lo que veía. Diego estaba despierto, coherente y totalmente consciente. Había vuelto a la vida, algo que los médicos consideraban imposible después de que su corazón había dejado de latir 3 veces. Estaba completamente sorprendido de estar allí, y por un momento dudó de que todo lo que había experimentado no fuera una simple fantasía o un sueño debido al trauma del accidente. Pero algo en su interior le decía que no, que todo lo que había vivido era real. Al ver a su madre, Julie, entrar en la habitación, una sensación de calma y consuelo lo envolvió. A pesar de las marcas del trauma, de las cicatrices visibles e invisibles que todavía llevaba consigo, sentía que su alma estaba intacta. Su mente estaba clara, mucho más que antes. La conmoción y la incredulidad llenaban la sala, pero Diego no era el mismo. Sabía que había regresado con un propósito mucho mayor. En ese momento, cuando su madre se acercó a él, Diego la miró con una intensidad y gratitud que reflejaban su experiencia en el más allá. Al apretar su mano, le dio la seguridad de que estaba completamente allí, vivo, y con una visión que cambiaría todo. Su recuperación física comenzó con rapidez, mucho más rápida de lo que los médicos pensaban posible. Los signos de su recuperación fueron sorprendentes. No solo su cuerpo se curaba rápidamente, sino que su mente parecía haber recibido una claridad y una perspectiva nuevas. Aunque la situación había sido crítica y las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas, Diego estaba ahí, más consciente de la vida y de su propósito. Su familia, aunque aliviada por su regreso, aún luchaba por comprender la magnitud de lo que había sucedido. Pero Diego estaba preparado para llevarles la verdad que había recibido. Diego, con su mente clara y su espíritu fortalecido por la experiencia que había vivido, comenzó a compartir su historia con aquellos que lo rodeaban. No solo fue un testimonio de supervivencia, sino también un llamado profundo a la fe y la esperanza. En los días y semanas posteriores a su despertar,
comenzó a contar lo que había experimentado en ese reino de paz y luz al que había viajado. Su mensaje no era solo sobre su milagroso regreso a la vida, sino sobre lo que había visto más allá de la muerte. El relato de Diego no solo fue escuchado por su familia, sino que rápidamente se extendió entre el personal médico, amigos y hasta personas ajenas que se sintieron conmovidas por su historia. Su relato sobre el cielo, el amor y la paz que experimentó trascendió la lógica. Habló de los caminos dorados que recorrió, de los ángeles brillantes que vio y, sobre todo, de la profunda paz que lo envolvía. Contó con gran detalle las figuras que había encontrado en ese reino, seres que eran parte de su familia, aunque él nunca los había conocido en vida. Lo más impactante para su madre fue cuando Diego mencionó a sus hermanos que nunca conoció. A través de las palabras de su hijo, Julie descubrió que Diego había tenido conocimiento de sus pérdidas, de los abortos espontáneos que nunca le había contado, y de cómo esos hermanos le dieron la bienvenida con los brazos abiertos. Este momento, tan personal y privado, dejó a Julie sin palabras, conmocionada por la certeza con la que Diego relató lo que vio, detalles que solo su madre sabía. Este evento fue la piedra angular de su testimonio. A medida que las semanas pasaron, Diego comenzó a viajar para compartir su mensaje con más personas. Iglesias, grupos comunitarios y escuelas le ofrecieron un espacio para contar su experiencia. Ya no era solo un niño que había sobrevivido a un accidente, se había convertido en un mensajero de esperanza. Su misión estaba clara: mostrar a otros que la vida no termina con la muerte, que hay algo más allá, un lugar de paz, amor y luz. La gente lo escuchaba asombrada. Muchos se sintieron conmovidos por la profundidad de su testimonio. Aquellos que habían perdido a sus seres queridos se aferraron a la esperanza de que estaban a salvo, en un lugar mejor. Otros, escépticos al principio, no pudieron evitar ser tocados por la certeza con la que Diego hablaba, por la tranquilidad y la serenidad que irradiaba. Su historia dejó una huella profunda en aquellos que la escucharon. Para Diego, su misión era clara: llevar este mensaje a aquellos que dudaban, a aquellos que necesitaban escuchar que la muerte no era el final, sino un paso hacia algo mucho más grande. Aunque las cicatrices del pasado siempre serían parte de él, tanto físicas como emocionales, la experiencia le había dado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, y no permitiría que su testimonio quedara en silencio. Cada historia que contaba fortalecía su convicción, lo que hizo que su propósito en la vida se hiciera aún más fuerte. Su vida ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino un testimonio de lo que él había experimentado más allá de esta vida terrenal. A medida que Diego continuaba compartiendo su experiencia, el peso de su misión se hacía más evidente. Cada vez más personas lo buscaban para escuchar su testimonio, para recibir esperanza y paz en medio de sus propios momentos de duda y dolor. Sin embargo, no todos reaccionaron de manera positiva. Los escépticos, aquellos que no podían aceptar su relato como algo más que una ilusión, comenzaban a cuestionar la veracidad de lo que Diego decía. A pesar de las dudas de algunos, Diego nunca vaciló en su convicción. Su corazón estaba lleno de una fe inquebrantable, y no permitiría que las críticas o el rechazo lo hicieran retroceder. Las reacciones negativas a veces eran dolorosas, especialmente cuando algunas personas cercanas a él, incluidos algunos miembros de la comunidad médica que lo habían atendido, se mostraron escépticos y desconfiados. A menudo, los cuestionaban, desestimaban su historia o intentaban racionalizar lo que había experimentado. Pero Diego sabía que lo que había vivido era real. Sabía que no solo había regresado de un estado de muerte clínica, sino que había visto algo que cambiaría la vida de muchas personas. Sin importar la incredulidad que encontraba en algunos, Diego seguía adelante con su misión. Sabía que el propósito de su vida había cambiado radicalmente y que no podía detenerse ante el escepticismo. Los momentos de rechazo se convirtieron en pruebas de fe para él, pero no lo desanimaron. Por cada persona que le daba la espalda, había otra que se sentaba a escuchar, buscando consuelo en su testimonio. Diego aprendió a encontrar paz en la certeza de que su mensaje no era solo para él, sino para todos aquellos dispuestos a escuchar. En medio de la adversidad, Diego entendió que su misión no era convencer a todos. No se trataba de ser aceptado por todos, sino de seguir el llamado que había recibido.
Y aunque las dudas y las críticas fueran inevitables, el profundo sentido de propósito y la paz que sentía al compartir su historia le daban la fuerza para seguir adelante. Sabía que había sido elegido para algo más grande que él mismo. 9. El mensaje de esperanza, vida, muerte y el propósito divino. Con el tiempo, el testimonio de Diego se convirtió en una fuente de consuelo para muchas personas. La gente comenzaba a entender que su historia no solo trataba sobre un niño que había sido declarado muerto 3 veces y regresado para contarlo, sino sobre algo mucho más profundo: la vida después de la muerte y el propósito divino que se esconde detrás de nuestras vidas. Los conceptos de muerte, vida eterna y el amor incondicional de Dios cobraron un nuevo significado para quienes escuchaban sus palabras. La historia de Diego no era solo un testimonio de supervivencia. Era un mensaje claro de que la muerte no era el final, de que, incluso cuando parecía que todo se había perdido, había esperanza más allá de lo que los ojos podían ver. A través de las experiencias que compartió, Diego ofreció a las personas una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la muerte. Ya no se trataba de algo que temer, sino de una transición hacia algo más grande y hermoso. Lo que más conmovió a la gente fue el amor que Diego sentía por los que había perdido, especialmente a su padre. Cuando hablaba de su padre, de la conexión espiritual que había sentido con él, y del hecho de que él sabía, con total certeza, que su padre lo estaba esperando en un lugar de paz, su historia tocaba el corazón de cada persona. Muchos, que estaban en duelo por la pérdida de seres queridos, encontraron consuelo al escuchar que, en algún lugar más allá, sus familiares los esperaban. Además, el mensaje de que el propósito divino está presente en cada vida fue una lección fundamental que Diego aprendió de su experiencia. Sabía que todos tienen un propósito, una razón de ser, y que ese propósito no termina con la muerte física. Su historia fue un recordatorio de que el amor divino y la luz de Dios están siempre presentes, guiándonos incluso en los momentos más oscuros. Al final, Diego comprendió que su vida, aunque marcada por el trauma y la tragedia, era una vida con un propósito profundo y divino. El mensaje de esperanza y amor que llevaba consigo no era solo para él, sino para todos aquellos que lo escucharan. Era un mensaje para el mundo. La vida no termina con la muerte, y todos somos parte de un plan mayor. Por cada momento de sufrimiento y pérdida, hay una promesa de amor eterno y un propósito divino que nos guía, incluso más allá de la vida misma. Tras haber sido declarado muerto varias veces, Landon, sorprendentemente, regresó a la vida. Fue un milagro que dejó a todos, médicos y familiares, en completo asombro. Los días posteriores a su resurgimiento fueron un proceso de recuperación, tanto física como emocionalmente. A pesar de las secuelas del accidente y las heridas que sufrió, su cuerpo comenzó a sanar con una rapidez que sorprendió a los profesionales médicos. A pesar de la gravedad de su situación, su mente permaneció intacta, y su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Landon, aún convaleciente en el hospital, empezó a contar su historia. No era solo un relato de los hechos, sino un mensaje profundo y urgente. Hablaba de la vida después de la muerte, de un lugar lleno de luz y amor, y de la trascendencia de lo que había experimentado mientras estuvo muerto. Explicó cómo había sido transportado a un reino donde el amor, la paz y la serenidad llenaban cada rincón. Allí, entre los seres amados, había encontrado la respuesta a todas sus preguntas existenciales. La visión de Jesús que había tenido fue un punto clave de su experiencia. El mensaje que trajo consigo era claro. La vida no termina con la muerte, y todos tenemos un propósito divino. Cada uno de nosotros tiene una misión que va más allá de nuestras vidas terrenales. La conexión con lo divino es real, y el cielo existe como un lugar donde la luz y el amor eternos nos esperan. Esta revelación, aunque abrumadora, trajo consuelo no solo a Landon y su familia, sino a todos los que escucharon su historia. A medida que Landon se fue recuperando, compartió su mensaje con más personas. Fue invitado a hablar en diversas iglesias, escuelas y comunidades, donde su testimonio tocó los corazones de muchas personas. Sin embargo, no todos creyeron en su relato. Algunos escépticos dudaron de la veracidad de su historia, acusándolo de inventar o exagerar los hechos. A pesar de las críticas, Landon nunca vaciló en su misión.
Sabía que había sido elegido para compartir la verdad sobre la vida eterna y sobre el propósito divino que todos tenemos. Por otro lado, algunos de los creyentes que lo escucharon encontraron consuelo en sus palabras. Aquellos que habían perdido seres queridos pudieron hallar paz al escuchar que sus difuntos estaban a salvo y esperándolos en el cielo. La historia de Landon inspiró a muchos a recuperar su fe, a vivir con más esperanza y a centrarse en lo espiritual, en lugar de solo en lo material. A lo largo de este tiempo, Landon también enfrentó momentos difíciles. El trauma emocional y físico que había vivido, las cicatrices de la tragedia, no desaparecieron de inmediato. La recuperación fue un proceso largo, pero su espíritu permaneció fuerte. Cada vez que compartía su experiencia, los demás sentían que había algo más grande que él mismo guiando sus pasos. Con el paso de los años, Landon continuó con su misión de llevar su mensaje a más personas. Viajó a diferentes lugares, compartiendo la esperanza y la fe que había encontrado. No solo era un sobreviviente de un accidente, sino un mensajero de algo mucho más profundo, la verdad de que la vida no termina en la muerte. Landon nunca dejó de hablar de lo que había visto en el cielo, de la paz y el amor incondicional que experimentó. En su corazón, sabía que su misión no solo era para él, sino para todos aquellos que necesitaban escucharla. Su historia de vida, llena de pruebas y milagros, tocó a miles de personas que vivían con miedo, dolor y dudas sobre lo que sucede después de la muerte. La comunidad comenzó a ver a Landon no solo como un hombre que había superado la muerte, sino como alguien que vivía con un propósito claro: transmitir el amor y la paz que había recibido de Dios. A través de su testimonio, miles de personas encontraron consuelo y esperanza, sabiendo que el amor de Dios es más grande que cualquier sufrimiento terrenal. Landon no solo compartió su historia, sino que también ayudó a muchas personas a reconectar con su espiritualidad. A lo largo de su vida, mantuvo un enfoque en ayudar a los demás a encontrar su propósito y a vivir con fe y esperanza. Su mensaje trascendió más allá de su familia, sus amigos y su comunidad, llegando a miles de personas que ahora sabían que la vida no es un viaje que termina con la muerte, sino que es un proceso continuo hacia un destino eterno. En el final de su vida, Landon dejó un legado de amor, esperanza y fe inquebrantable en la vida después de la muerte. Su historia, sus enseñanzas y su mensaje siguen siendo un faro de luz para aquellos que buscan respuestas, paz y consuelo en un mundo lleno de incertidumbre. Cada palabra que dijo y cada acto que realizó fue un testimonio del poder de la fe, del amor eterno de Dios y de la certeza de que todos tenemos un propósito que trasciende nuestra existencia terrenal.